El día de hoy es un día muy especial para la Biblioteca Vasconcelos porque en colaboración con la Universidad de Salamanca y con su representante que está, Marta Fuertes, que está arreglando algunos asuntos, estamos dando inicio a un ciclo que nos hace mucha ilusión, un ciclo que se llama Lo que no sabemos de. Es común que hablemos de las cosas que sabemos o que creemos que sabemos. Es menos común que se organice un ciclo académico sobre cosas que no sabemos, que siempre son notoriamente más. Creo que un ciclo así no solo pretende iluminar un espacio de lo que se está investigando, sino también asumir una actitud un poco más humilde, más modesta, corrígeme, sino frente al propio conocimiento. Y una de las cosas que hemos aprendido en todos estos años es que el conocimiento es siempre algo datado, es algo histórico, que se va transformando continuamente con el tiempo, en parte porque sabemos muchas más cosas que en otro momento no sabíamos, y también porque adoptamos posiciones políticas y morales alrededor de los temas. Cambia el contexto y entonces cambia el texto o cambia el sentido del texto y cambia el sentido de las ideas que teníamos. Y claramente el tema de hoy es un tema pues que está por un lado en las fronteras de la investigación científica y por otro lado está en los dilemas de la investigación ética y de la determinación política alrededor de los vínculos entre la ciencia, etcétera. Tengo el gusto de presentar a la doctora María de los Ángeles Serrano García, que nació en Valladolid, que estudió biológicas en la Universidad Complutense de Madrid y es catedrática de bioquímica y biología molecular en el departamento del mismo nombre en la Universidad de Salamanca. Muchos de acá saben que Salamanca es una de las universidades más antiguas del mundo. Si no me equivoco, se disputa la antigüedad con la Universidad de Bolonia. Me da en ese sentido realmente mucho gusto. En todo caso, Salamanca es una universidad y una ciudad entrañable y me parece muy importante pues que en esta biblioteca pues le demos un espacio a Salamanca, a su universidad y a sus temas. La conferencia es, ya lo dije, sobre la eugenesia y bueno, si quieres, para ubicarnos inicialmente antes de propiamente entrar en la conferencia misma, me gustaría que hicieras un poquito una labor de divulgación. Muchas personas de nuestro público pues escuchan eugenesia y no saben muy bien a qué nos estamos refiriendo, y entonces si quieres empecemos por ahí y después entramos ya propiamente a la conferencia y después dialogamos entre nosotros y después dialogaremos con nuestro público. Bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar quisiera agradecer a Daniel Golding, que ha hecho esta presentación, y a Ramón Salaverría por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde hablando de este tema tan apasionante como es la eugenesia, cómo podemos modificar los seres humanos, cómo podemos intervenir para conseguir mejores características, una raza mejor, toda la polémica que lleva aparejada en la actualidad, todo este tipo de intervenciones. Y quiero empezar haciendo recordando una serie de hechos
que me van a servir para centrar el tema. Quiero referirme en primer lugar al desarrollo del denominado Proyecto Manhattan, es decir, el diseño de las dos primeras bombas atómicas que se produjo cuando la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y se dice que algunos científicos participantes, conocedores de que en Alemania se trabajaba en el diseño de un artefacto semejante, habrían aceptado inicialmente, debido a esa amenaza, investigar en el proyecto, y que tras esa rendición y ante la convicción de que Japón no preparaba algo semejante, quisieron retirarse. Al parecer, la presión a que les sometieron los militares dio sus frutos, con el resultado por todos conocido. Por otra parte, quisiera mencionar que en Estados Unidos varias compañías farmacéuticas se niegan a suministrar las sustancias empleadas en las ejecuciones por inyección letal. Además, voy a hacer mención al libro del Vizconde de Mediado de Italo Calvino, donde se dibuja un personaje que seguramente deba algo de su perfil a Leonardo da Vinci, y que es el carpintero del pueblo. Este carpintero tiene una enorme imaginación y habilidad para inventar y construir máquinas, y pese a ser una excelente persona, con un corazón de oro, casi todo lo que se le ocurre son máquinas de tortura. Podríamos pensar, 3 historias inconexas. No, todas ellas guardan una relación. Estos ejemplos y cientos más que podríamos poner tienen en común que suscitan un debate acerca de si todo lo que la ciencia es capaz de hacer debe hacerse. Y esto está muy relacionado con el tema que nos ocupa. Los avances científicos a veces solo tienen usos destructivos, como la bomba o las máquinas del pobre carpintero, o más a menudo, como el caso que cito de los fármacos. El producto es inocente y lo que genera el debate es el uso que de ellos se hace. La discusión sobre problemas éticos que abre la ciencia, el avance del saber, es interminable, tan antigua como la humanidad. De hecho, ya en el Génesis pone el ejemplo de que Adán labra su ruina por querer saber más. Lo mismo le sucede cuando Tiresias le advierte a Edipo de que es mejor que no llegue a conocer lo que trate de averiguar. Pero como estos dos ejemplos ponen de manifiesto, es inútil tratar de convencer a un ser humano de que renuncie al conocimiento, y por tanto nunca llegaremos a conclusiones definitivas acerca de qué hacer con lo que sabemos. Como pueden ustedes suponer, no pretendo ni por un instante tratar aquí todos los problemas éticos que se plantean por la ciencia. Solamente quiero plantear la relación entre eugenesia y biodiversidad y la aportación de la biología como ciencia, no solo al planteamiento del problema, sino a la búsqueda de argumentos en favor de una u otra decisión. Entiendo por eugenesia cualquier modo de intervenir activamente en la posibilidad de que ciertos individuos nazcan o no basándose en la consideración de características genéticas que podrían presentar. Digo que podrían presentar porque en ciertos casos esto se sabe con certeza casi absoluta, como puede ser el caso del síndrome de Down, con la prueba llamada amniocentesis, o en otros casos se considera altamente probable debido a la presencia de cierto gen en uno u otro de los progenitores. Los modos en que la eugenesia se ha practicado a lo largo de la historia son muy variados, todos lo sabemos, y van desde el más brutal, que es la esterilización de individuos, incluso involuntaria, hasta las más refinadas actualmente mediante la selección de embriones o incluso de genes particulares. Los modos más extremados de la eugenesia, es decir, aquellos basados en intervenciones sobre individuos adultos contra su voluntad, son ampliamente rechazados hoy en día y para mucha gente se asocian al nazismo. No obstante, pese a que esterilizaciones forzadas fueron juzgadas como crímenes de guerra durante los juicios de Nuremberg, democracias reconocidas como Estados Unidos o Suecia las han practicado y sorprenden las fechas, hasta 1981 y hasta 1975 respectivamente, y en el caso sueco no por enfermedades reales o imaginarias, sino por motivos raciales contra el pueblo gitano.
Como ven, los problemas éticos relativos a la eugenesia son de hecho también inabarcables para un espacio como este. Por eso quiero limitarme a un tipo más específico de la eugenesia, la que se basa en las técnicas modernas que permiten la selección de genes y las que en vías de desarrollo prometen poder construir seres humanos de diseño con una especie de corta y pega en el ADN de los embriones, como hacemos con los textos de un ordenador. Y ahora apelo a su paciencia para explicar una serie de hechos inconexos que, como dicen los estadounidenses, al conectarse los puntos han dado lugar en mi cabeza a esta reflexión. Primer hecho. En el siglo XIX, un naturalista ruso escribió un tratado sobre las variedades de manzana que se empleaban para la fabricación de sidra en Normandía. Parece ser que eran unas 140. Actualmente son menos de 10. El rendimiento económico obviamente ha sido el criterio de selección, pero ahora, ante una posible nueva plaga, nunca sabremos si alguna de las especies desaparecidas hubiera sido más resistente, por no hablar de otras características que habrán desaparecido desgraciadamente para siempre. Esta es una crítica que se repite constantemente con las multinacionales que venden semillas de diversos cultivos. He aquí un ejemplo de pérdida de biodiversidad por un criterio humano de validez cuestionable. Segundo hecho, voy a hablar de las polillas. La Bistón betularia o polilla moteada del abedul es un ejemplo muy bien estudiado de adaptación evolutiva o de lo llamado evolución darwiniana en acción. Este insecto, como su nombre indica, se camufla en la corteza del abedul y tiene dos formas o coloraciones. Una de ellas es más jaspeada y la otra más oscura. La oscura no fue catalogada hasta entrado el siglo XIX, posiblemente porque era muy escasa o inexistente. Cuando empezó en Inglaterra la revolución industrial y el uso masivo del carbón como combustible y la consiguiente contaminación, la corteza de los árboles en ciertas zonas se fue oscureciendo por el hollín y favoreció el crecimiento relativo de la población de la variedad llamada carbonaria, por su color mucho más oscuro. Posteriormente, la lucha contra la contaminación y la limpieza de las cortezas de los abedules cambió de nuevo el valor adaptativo de uno y otro color y revirtió la proporción de polillas en favor de la polilla típica. La reflexión que surge de ello es que las características genéticas no siempre son favorables o desfavorables de una forma definitiva, sino que dependen del entorno, su adaptación al medio. Tercer hecho, se investiga la posibilidad de que haya personas inmunes al SIDA. Esto se ha puesto de manifiesto por la investigación sobre grupos de prostitutas africanas que parecen ser resistentes a contraer la infección. Se desconoce aún el origen genético de este fenómeno que se está estudiando intensivamente. Cuarto hecho. Todos conocemos probablemente el reciente caso del niño Charlie Gard, que ha dado mucho que pensar. Recordarán que Charlie Gard, aquel niño inglés cuyas circunstancias recorrieron durante algunas semanas toda la prensa mundial, padecía una rara enfermedad mitocondrial, en un estadio en que, según sus médicos, no cabía ninguna esperanza de recuperación. El mero mantenimiento de su vida era un inútil encarnecimiento terapéutico con mucho dolor para el niño. Se inició así una terrible batalla legal en la que sus padres, comprensiblemente reacios al abandono de la esperanza, movieron todos los recursos legales y de opinión pública para impedir que los médicos cortasen el soporte vital. Hubo intervenciones del Papa e incluso del presidente de Estados Unidos. Hay una serie de enfermedades raras y congénitas que desgraciadamente suelen matar a sus pacientes en un plazo muy breve de su vida. Las terapias que eliminasen los genes que producen tales enfermedades no supondrían ningún atentado contra la biodiversidad, porque tal carga genética no llegaría nunca a heredarse. Por otro lado, si me permiten un excurso, tendría que hacernos pensar
el que se haya recaudado más de 1 millón de euros en un tiempo récord para su tratamiento, y gran parte en Estados Unidos. El mismo Estados Unidos en el que se debate para recortar seguros médicos y en el que padres de familias con hijos a su cargo podrían quedarse por falta de dinero sin un tratamiento vital, no experimental, de eficacia contrastada. Creo que en algunos casos estamos llegando a un grado difícilmente justificable de medicina espectáculo, triste espectáculo en doble sentido. En primer lugar, porque convertimos una enfermedad rara en una especie de reto deportivo que hemos de superar. Y en segundo lugar, porque estos casos movilizan a individuos que, indiferentes a multitudes sin asistencia médica digna de tal nombre, utilizan estos casos como oportunidad para manifestar convicciones ético-políticas contrarias a la eutanasia. Quinto hecho. Recientemente, un amigo mío me relataba una conversación con un familiar. Una persona sufre la llamada disforia de género, es decir, la discrepancia entre la percepción de sí mismo y de su género y el cuerpo que de hecho tiene. En este caso se trata de alguien que, nacido en un cuerpo de niño, siempre demostró una preferencia por modelos de conducta, digamos, varoniles. No debemos de confundir esta situación con el llamado síndrome de Klinefelter, también conocido como 47XXI y sus variantes. Este síndrome produce en los 23 pares, produce que en los 23 pares de cromosomas, lo que diferencia a los hombres y las mujeres, el cromosoma, el par XX o XY, sea generalmente un trío, XXY. Esta situación se produce hasta en el 1 por 1000 de los hombres y genera diferentes efectos, aunque el que se da en todos los casos es el de la infertilidad. Entre otras cosas, le digo que no confundan esto, porque este síndrome solo se produce en los nacidos hombres, por lo que nunca explicaría la disforia entre los nacidos como mujeres. La disforia de género tampoco es un caso de homosexualidad, sino algo bien diferente. Les cuento todo esto porque en la conversación mencionada el sujeto manifestaba su convicción de que algún día se descubrirá que la disforia tiene una causa genética y que cuando se localice el gen responsable y se pueda diagnosticar, la gente como yo dejará de existir, porque nadie querría tener un hijo en sus condiciones. Fíjense en lo difícil que es decir hasta qué punto la disforia de género es una enfermedad, porque tendríamos que pensar que una enfermedad es algo que por su propia condición de enfermedad genera un malestar en el sujeto, pero si se piensa bien, el mayor malestar de un paciente de disforia suele ser la actitud de la gente de su alrededor y no su condición por sí misma. No hay más que comparar la situación de estas personas en función de la aceptación de su entorno para concluir que su mayor sufrimiento procede del rechazo social. Reflexión también sobre el desgarro que significa que un individuo diga: si la humanidad pudiera, eliminaría a la gente como yo. Traten de imaginar lo que esa persona ha oído y ha vivido como desprecio, sobre todo entre gente próxima, para que haya llegado a esa conclusión. Pero vamos a recapitular sobre todo los 5 casos que he mencionado. El primer hecho: los Manzanos pone de manifiesto que la humanidad puede ser bastante inconsciente en la supresión intencionada o no de la biodiversidad. Cientos de especies desaparecidas por la acción humana lo atestiguan. Los hechos segundo y tercero, los que se refieren a las polillas y a las personas inmunes al SIDA, nos demuestran que hay muchas cosas que aún no sabemos sobre los genes, y pone de manifiesto que es posible que existan genes que nos podrían proteger de enfermedades que aún ni siquiera conocemos, genes que podríamos suprimir con cualquier motivo banal. El cuarto hecho, la historia de Charlie Gard, pone sobre la mesa muchas cuestiones morales. Primero, el conflicto entre la atención a las enfermedades raras
frente a la asistencia general en los sistemas de salud. El segundo, que hay genes que sí podrían suprimirse o modificarse. Finalmente, el quinto hecho, el caso de la disforia de género, es otro duro problema moral. Hay convicciones, sobre todo religiosas, que generan un rechazo hacia ciertos individuos. Tales individuos son rechazados por circunstancias que quizá no se considerarían una enfermedad si no fuera precisamente por el rechazo social. De hecho, la American Psychiatric Association consideró durante mucho tiempo la homosexualidad como una enfermedad para posteriormente retirarle tal calificativo. Llegado el caso extremo, nos podríamos preguntar, si usted pudiera eliminar genéticamente una de las dos, ¿preferiría eliminar, por ejemplo, la disforia de género o la intolerancia? Habrán observado que hay muchos tipos de máquinas electrónicas. Están aquellas que tienen funciones fijas y aquellas que pueden adaptarse para realizar diferentes trabajos. O, por decirlo con un ejemplo, hay calculadoras elementales y hay ordenadores. Una estructura más compleja permite que la máquina se pueda programar y asumir tareas adicionales. Algo semejante ocurre con las especies animales. Las especies menos complejas tienen comportamientos de limitada variedad y esa diversidad de los comportamientos se incrementa a medida que la especie va siendo más compleja. Se lo aclaro con un ejemplo que les podrán explicar en algunos parques nacionales de los Estados Unidos. En esos parques, todos los años en primavera, se vive una lucha constante entre dos especies. Los salmones están programados para remontar los ríos y desovar. En esos mismos ríos les esperan familias de osos que tratan de pescarlos. Según han observado los zoólogos, los osos, como seres más complejos, han ido desarrollando diferentes técnicas de pesca adaptadas a la zona del río en la que vive cada familia de osos. Así, por ejemplo, las familias que pescan en las zonas más mansas se quedan muy quietas en el agua y cuando un salmón pasa cerca de ellos, lo sacan del agua con un simple zarpazo. Por otro lado, osos que pescan en los saltos de agua que los salmones remontan han desarrollado la habilidad para capturar los salmones con la boca en los momentos en que los salmones saltan por encima del agua para superar la cascada. Pero esto no es una conducta genéticamente heredada. Si cambiásemos un cachorro a vivir con una familia de la otra zona, aprendería el modo de pescar adecuado a su entorno. Este ejemplo pone de manifiesto que hay unos mecanismos de adaptación que son inmutables para el individuo, el color de las polillas, y otros, la forma de cazar, que son variables y que dan una mayor plasticidad en la adaptación para la supervivencia. Los más variables y adaptables son aquellos que dependen del sistema de aprendizaje. Esto dio lugar a lo que se llamó teoría evolucionaria del conocimiento. Esta teoría, inspirada por los trabajos del etólogo Konrad Lorenz y otros, establecía que en determinadas especies, particularmente la humana, el aprendizaje y el conocimiento son un importantísimo recurso para la adaptación al medio. Creo que dentro de este aprendizaje que mejore nuestras posibilidades de adaptación, tiene un papel particular esta rama del conocimiento que llamamos ética. La ética sería entonces el más refinado mecanismo de la adaptación por el conocimiento. A través de ella se nos inculca el valor del altruismo y se hace que seamos capaces de contradecir nuestra propia herencia genética, nuestro instinto de supervivencia y, como dijera de forma tan poética el presidente Lincoln, entregar the last full measure of devotion, es decir, la raza humana es la única que se sacrifica con la conciencia de estar haciéndolo. Quizá desearían contestar que en muchas especies se producen sacrificios
individuales para la protección del grupo, pero esos animales carecen de la idea de la muerte. Los animales huyen de la muerte en la medida en la que el instinto de supervivencia les lleva a ello, pero no parece que sean capaces de imaginar su propia muerte, que tengan idea de ella o de su necesidad. Si me permiten recurrir a lo poético, en palabras de Rilke, con todos los ojos se ve la criatura, lo abierto, libre de la muerte. A ella solo nosotros la vemos. Por eso, la capacidad de sacrificio de los humanos sobrepasa por completo su instinto animal, lo anula. Tiene que anularlo para que pueda triunfar el altruismo. Esta idea se ha manifestado muchas veces en diversas culturas humanas. He oído en alguna ocasión atribuir a Cicerón la manifestación de que hay ideas que no deben enseñarse, no porque sean falsas, sino porque son perjudiciales para la sociedad. O también, en boca del poeta Salvador Espriu, a veces es necesario y forzoso que un hombre muera por un pueblo, pero nunca ha de morir todo un pueblo por un solo hombre. La biología se ocupa de la vida. Tiene, por tanto, como objeto el bien más preciado que tenemos, tanto como individuos como cuanto especie. Esto lleva naturalmente a que diversos argumentos extraídos de la biología sean utilizados en el debate político, ético o social. Quizás recuerden aquel caso de la plataforma petrolífera de la Shell en el Mar del Norte. Una campaña de un grupo ecologista, amenazando con un boicot a sus gasolineras, les obligó a remolcarla hasta un fiordo noruego para su desguace, en lugar del plan inicial de hundirla en su emplazamiento. Posteriormente, algunas voces autorizadas pusieron en duda que la opción forzada por el grupo ecologista hubiera resultado menos nociva para la naturaleza de lo que hubiera sido el hundimiento en aguas profundas. Aquí tengo que hacer un breve excurso. Estudiando la reacción inmunitaria de las bacterias ante ciertos virus, se ha descubierto la tecnología CRISPR. Quizá hayan oído hablar de esta tecnología que está muy en boga. CRISPR responde en inglés a las siglas Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats y designa unas secuencias cortas de repeticiones de elementos en las cadenas de ADN que, mediante una proteína denominada Cas9, CRISPR Associated System, permiten a las bacterias cortar secuencias del ADN del virus e inmunizarse ante ellos. El descubrimiento de que podemos imitar ese comportamiento dio lugar a un sistema de edición genética llamado CRISPR-Cas9 en los comienzos de esta década. Mientras preparaba estas líneas, se ha hecho del dominio público la información procedente de la prestigiosa revista Nature de que un grupo de científicos de la Universidad de Harvard han conseguido, mediante la edición genética, la introducción de información arbitraria en la secuencia genética de una bacteria. En concreto, los científicos introdujeron, curiosamente, una fotografía digital y una mini película en formato GIF en la secuencia genética de una bacteria y pudieron recuperarla después. Como digo, la técnica empleada, denominada CRISPR-Cas9, ya era conocida anteriormente y permite hacer realmente un corta y pega, es decir, cortar una cadena de ADN, retirar una porción de un gen de esa cadena y sustituirlo por otra. El salto que ahora se anuncia respecto a tecnologías pasadas tiene la enorme ventaja de que se consigue una gran reducción del mosaicismo. Hasta ahora, cuando se utilizaban técnicas de corta y pega de la información genética, se producían muchos casos de mosaicismo. Esto es, que en un mismo sujeto, unas células veían su genoma cambiado y otras no. El mosaicismo existe de manera normal, de forma natural, y de hecho hay individuos en los que coexisten
dos genomas diferentes. Una forma muy común son los tumores. Pero no siempre el mosaicismo se manifiesta como enfermedad e incluso, aunque raramente, puede ser la manifestación de un proceso curativo cuando el organismo reduce una mutación potencialmente patógena mediante otra mutación que aísla la primera. Esta significativa reducción del mosaicismo con este nuevo descubrimiento abre la puerta a la modificación genética generalizada de individuos adultos. Dejen que haga un resumen un poco simplificado de cuál es la situación actual de la manipulación genética. Podemos cortar la cadena de ADN de un ser vivo con un grado de imprecisión que implique un solo gen. Podemos sustituir ese gen por otro gen. Eso significa en la práctica que podemos erradicar cualquier enfermedad generada por un gen que tengamos identificado. Además, como saben, el ADN de los seres vivos que nos reproducimos mediante reproducción sexual es 50% de cada progenitor. Y también sabrán ustedes que hay genes llamados recesivos y otros dominantes, y que estos últimos tienen más probabilidades de pasar a los descendientes. Pues también podemos programar el gen que añadimos a ser mediante la edición genética para que se convierta no solo en dominante, sino para que ese gen necesariamente se herede por todos los descendientes del sujeto modificado y por toda la prole de aquellos. Por ejemplo, podríamos modificar un embrión de reproducción in vitro para que tenga los ojos azules y para que toda su descendencia, sean cuales sean los emparejamientos que se produzcan en el futuro, tengan los ojos azules. El reto actualmente está en la fidelidad de las copias, es decir, que en la descendencia no se produzcan mutaciones indeseadas, aunque, como les digo, los últimos avances apuntan resultados en la resolución de estos problemas. Naturalmente, esto permite cambios que podrían afectar a una especie completa. En el caso de las especies de vida corta y rápida reproducción, como los insectos, la generalización de esa mutación podría ser cuestión de años. En el caso de especies con largos periodos de vida y reproducción, como los humanos o los elefantes, podría llevar siglos, pero ambas son factibles. Dense cuenta de a dónde podemos llegar. Podríamos erradicar una enfermedad genética, mejorar ciertas condiciones de la vida, como la propensión a sufrir enfermedades cardiovasculares o la predisposición a desarrollar un cáncer. Pero piensen también que si alguien descubriese que un gen nos hace más obedientes o más rebeldes y combinase ese conocimiento con una herencia de fortaleza y resistencia física, podría diseñar soldados perfectos o deportistas genéticamente dopados. Es decir, veríamos el mito de Frankenstein, pero unido a la fabricación en cadena. Por otro lado, modas estéticas podrían llevar a la aniquilación de características humanas por mero capricho, como el color del pelo, el color de los ojos, etc. Al principio les decía, hablando de Adán y Edipo, que no suele dar resultado tratar de convencer a una persona de que no quiera saber, no intentes saber. Del mismo modo, podemos estar seguros de que si algo puede hacerse y alguien con suficiente dinero desea que se haga, aparecerá siempre alguien dispuesto a llevarlo a cabo. Suele decirse que no pueden ponerse puertas al campo. Pese a todo ello, los mismos investigadores que han desarrollado la edición genética, plenamente conscientes del enorme potencial de estas técnicas, solicitan una moratoria sobre la aplicación a humanos. Se trata, en primer lugar, de verificar la seguridad de tales tratamientos, que tales tratamientos tendrían en su aplicación a los seres humanos. Pero mucho más allá de eso, hemos de preguntarnos quién es la autoridad que decidirá
cuál es la humanidad a la que permitiremos existir. Creo que ya he establecido mi posición acerca de la ética, de que la ética es un importante mecanismo de adaptación que ha favorecido secularmente la supervivencia de muchas culturas, así como de la humanidad en general. Aceptando esto, la definición de las metas de los valores de la ética se ha producido mediante un procedimiento instintivo, es decir, enseñamos a las generaciones jóvenes a observar conductas que sin un particular conocimiento aplicado nos parecerían mejores para el bien de la sociedad. Constatamos que la biodiversidad no ha sido un valor que la humanidad haya tenido muy en cuenta a la hora de definir fines éticos. Recuerden el caso que he mencionado de los manzanos de Normandía o las especies extinguidas, y piensen que su extinción no significó solamente su desaparición, también puede haber supuesto la desaparición de recursos que eventualmente resulten necesarios o favorecedores de nuestra propia existencia. El caso de las polillas que mencioné nos enseña que no es posible ni tan siquiera definir qué elementos constituirán una ventaja para la supervivencia de nuestra especie, porque no sabemos en qué medio habrán de vivir nuestros descendientes. El caso de las prostitutas aparentemente inmunes al SIDA requiere una reflexión mucho mayor. Finalmente, quiero con una metáfora explicar hacia dónde podríamos ir si no establecemos unas normas que regulen la intervención sobre el genoma. Ya he dicho que la cultura es una parte de nuestra herencia. Nuestros progenitores nos legan unos genes, pero además hay un elemento cultural que nos acompañará de por vida y que es de nuestra completa elección, nuestro nombre. Muchas personas pasarán todo el embarazo pensando en qué nombre pondrán al nuevo bebé. Imaginen que tal proceso de elección pudiese hacerse sobre los genes de la criatura que nacerá. Tengo una colega lingüista en la Universidad de Salamanca, Carmen Fernández Juncal, que ha estudiado en diferentes poblaciones este procedimiento de elección de nombres. Lo que ella ha observado es que vivimos un proceso en el que se van sustituyendo los métodos tradicionales de denominación por la repetición, como la repetición de nombres de antepasados y padrinos, o el recurso al santoral del día, con un sistema en el que rigen otros principios, generalmente modas, y en el que se pueden producir auténticas aberraciones. En España, los jueces pueden denegar la inscripción en el registro de los nombres que les parecen inadecuados, lo que libró a un niño de llamarse Satán, que es el nombre que querían darle sus padres. Pero en países en los que tal limitación no existe, algunos han cargado con nombres como meningitis o etcétera. Esto ha pasado y está registrado en la República Dominicana. No me resulta impensable que si los padres del pretendido Satán hubiesen podido escoger, su niño habría nacido con los ojos rojos y con pequeñas protuberancias óseas en la frente, a modo de cuernos, porque siempre hay gente que paga porque le hagan cosas semejantes mediante cirugías y, como advertía con anterioridad, gente dispuesta a realizarlas por dinero. Quisiera acercarme a la conclusión, pero es imposible cerrar este asunto. Hay una discusión ya planteada hace un par de años en la comunidad científica, pero ese debate no ha llegado aún al público en general. La sociedad tiene que ir pensando en estas cuestiones, porque más allá de que alguien pueda considerar que se trata de complejos problemas técnicos, hay cuestiones esenciales, comprensibles para cualquier ser humano. Porque ante la ética, todos los humanos somos iguales. Esa es la base de la democracia. Y cuando digo que la sociedad tiene que hacerse cargo del debate, no puedo sino referirme a la humanidad entera. Porque a ese campo
sí que no se le pueden poner puertas, porque ningún patrimonio es más universal que el genoma, pues de él son iguales propietarios los que viven por sus manos y los ricos, como diría Jorge Manrique. Sí que hay, sin embargo, dos ideas que tengo bastante claras en este asunto. En primer lugar, que la arbitrariedad o las modas han de quedar excluidas como motivación de cualquier proceso de alteración genética. He puesto el ejemplo de los nombres recurriendo a casos bastante extremos, pero estoy segura de que tarde o temprano habremos de afrontar estos problemas como hoy lo hacemos con los nombres, o con los padres que rechazan la vacunación de sus hijos. Y del mismo modo en que el rechazo de la vacunación no es una cuestión individual, sino un problema de salud pública, hemos de sostener contra cualquier defensor de sus caprichos que la alteración del genoma es algo que puede terminar afectando a toda la humanidad. En segundo lugar, aquí vengo al asunto con el que comencé. Las ciencias de la vida, la biología, la medicina, han planteado a la humanidad un problema ético de dimensiones nunca vistas, porque pone en manos de la humanidad la radical transformación de su esencia. Pero a diferencia de otros problemas planteados por la ciencia, corresponde también a la biología apuntar el criterio esencial para afrontar esta discusión. Ya he dicho que la ética no puede entenderse sino como un modo de interiorizar en los sujetos valores esenciales de nuestra supervivencia como grupo humano. No robar o no matar son normas que con sus variantes están presentes en todos los códigos de conductas morales y legales de todas las organizaciones humanas. La tarea de nuestro tiempo y de nuestra ciencia es que los seres humanos integremos con el mismo carácter universal y profundo el respeto a la biodiversidad como elemento esencial de cualquier código ético. Respeto a la biodiversidad como elemento esencial. La humanidad lleva miles de años en el planeta sin demostrar gran respeto por la biodiversidad, pero hemos llegado a un punto en que ya no solo se trata de la diversidad de las especies, que es vital para nosotros, sino de la diversidad en el seno de nuestra propia especie. Me temo, con perdón del recordado presidente Kennedy, que esta, y no la luna, es la última frontera. Biodiversidad, diversidad de la vida, vidas diversas, diversas vidas, y todas las vidas importan. Nuestro éxito como especie debe mucho a esta diversidad, y ya es hora de que asumamos como uno de los valores centrales en nuestra convivencia como especie. Creo que mi defensa de que la ética ha de tomar en cuenta los datos que le proporciona la biología, cumplo con la advertencia de quien nos concita hoy aquí. Como ya dijera José Vasconcelos, no hay derecho a hacer filosofía si se desconoce la disciplina científica experimental. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, María Ángeles. Has dado una conferencia muy interesante, muy vasta y muy compleja. Me gustaría tratar como iniciar el diálogo sobre esto, un poco haciendo una mirada retrospectiva. Si no me equivoco, la eugenesia tiene en su origen la idea de la evolución, ¿no? De alguna forma surge al paralelo
la teoría de la evolución y tiene dos momentos importantes, ¿no? Un momento en donde, digamos, la eugenesia es una búsqueda de impedir la reproducción de algunas personas que para otras personas detentoras del poder, detentoras básicamente del poder y del conocimiento, representaban como un caso pues de retraso, de involución o de discapacidad, y un momento mucho más reciente que es el momento en donde la eugenesia ya se traduce también a una cuestión mucho más profunda y mucho más compleja, que es la intervención en el genoma humano, ¿no? Eso es, pero en los dos casos estamos hablando, digamos, de algo que está relacionado con contextos diferentes y que está relacionado con la idea de la evolución. Tengo la impresión que uno de los grandes problemas que tú lo mencionas es el problema de que, hasta donde yo entiendo, la evolución requiere de la diversidad, y la intervención, como tú lo manifestaste, la intervención en el genoma suele presuponer que se reduce la diversidad, y eso muy probablemente, a pesar de que se aspire a la evolución, muy probablemente nos hace menos capaces de enfrentar el futuro. Sí, efectivamente, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Yo creo que... Sí. Creo que efectivamente la eugenesia ha tenido como dos momentos, digamos, que se utilizó en el nazismo, ya lo he mencionado, en Estados... y antes y después, pero bueno, por poner hitos muy concretos, en Estados Unidos, cuando hubo incluso instituciones que trataban de eliminar a individuos en principio enfermos porque tenían taras mentales, o lo que hemos mencionado de Suecia para eliminar a los gitanos, y la situación que nos encontramos ahora de tratar de intervenir para mejorar, en principio, ¿no? Para mejorar eliminando genes o modificando genes para prevenir enfermedades, pero esto abre, de hecho eso se está haciendo en cierto sentido con intervenciones en los embriones, en fecundaciones in vitro, pero ahora estamos en un problema que puede tener muchas más repercusiones con esta nueva técnica que he mencionado de edición genética, que realmente es como un corta-pega, como lo entendemos, que está evolucionando de una manera muy rápida. Pues ha habido, se han hecho ya experimentos por grupos de investigación chinos en embriones humanos, que luego evidentemente no han dado lugar a embarazos, pero esto ha puesto en evidencia que hay un potencial enorme de intervenir para modificar la dotación genética y hacer un poco individuos, podríamos decir, que no tengan enfermedades o individuos a la carta. Esto, por una parte, se podría interpretar como que con una visión muy positivista de pensar que solo va a traer cosas buenas, pero justamente has mencionado lo de la eliminación de la diversidad. No conocemos muchísimo del genoma, la investigación en el campo el estudio de los ácidos nucleicos, las técnicas de biología molecular, todos los avances en la informática han hecho que el conocimiento del mecanismo de reproducción génica, transmisión de la información genética, manipulaciones, etcétera, sea enorme, pero no sabemos todo. Si silenciando un gen vamos a mejorar ese individuo o le vamos a quitar posibilidades de defenderse frente a otra cosa. Y ahí se abre, aparte de otras consideraciones que he hecho, se abre un campo de minas, diría yo, un campo
de posibilidades muy peligrosas. Y de hecho, bueno, se ha hecho una moratoria, ha habido una serie de conferencias y una serie de declaraciones que se han publicado en la revista Science y Nature para parar un poco, prevenir que se hagan intervenciones sobre líneas germinales. Se pueden hacer intervenciones genéticas de investigación hasta el momento sobre líneas somáticas para ver a lo mejor la eliminación pues de la fibrosis quística o de alguna enfermedad monogénica, porque hay enfermedades que son multigenéticas y eso ya abre un campo mucho más complejo todavía. A ver, déjame contradecirte un poquito, para generar un poquito de polémica. Y creo que hay cosas que sí podemos saber y una de las cosas que sí podríamos saber es paradójicamente que no sabemos. Y es algo que con frecuencia olvidamos, cada una de las visiones que hemos tenido pues, en los últimos 200 años, por ejemplo, años especiales en el desarrollo científico, pues ha supuesto ciertas cosas y de repente supone que controla ciertas variables. Y hoy en día, básicamente, cualquier persona sensata que mire la historia sabe lo poco que sabemos y que lo que sabemos siempre va a ser rebatido. Se pensaba en algún momento como el átomo, como la última dimensión de la materia, y ahora sabemos que pues, hay infinitas más, y básicamente a la velocidad que estamos descubriendo, sabemos que lo que sabemos hoy será, creo yo, por eso un poco el sentido de este ciclo, lo que no sabemos, y un poco buscando investigadores de punta, lo que no sabemos es pues que lo que sabemos es que no sabemos algo definitivo. Y también sabemos una cosa, creo que en ese sentido es muy interesante, que la diversidad es positiva. Es positiva en términos evolutorios, en términos culturales, en términos biológicos es positiva, porque la evolución siempre es una reacción ante un entorno cambiante. Entonces, en ese sentido, cualquier cosa que nosotros consideremos que hoy en día es mejor para responder a un entorno, si el entorno va a cambiar, y eso no lo podemos controlar, por mucho que aspiremos, y si no podemos controlar ni siquiera nuestro propio cuerpo, ya controlar el universo no lo podremos saber, y entonces sabemos que el entorno va a ir cambiando, ¿no? Y entonces creo que el atentado contra la diversidad es una cuestión, en términos biológicos y en términos culturales, es muy, muy importante. Pero hay una cuestión que a mí me interesó mucho de tu planteamiento, es el vínculo que tú hiciste entre biología y ética, y la ética pensándola como un recurso biológico para mejor adaptarnos, para mejor vivir, etc. Y en ese término me interesa un poco meter acá algunas cuestiones de la ética que me parecen fundamentales desde la biblioteca, y que han sido fundamentales para comprender a la biodiversidad como una forma de riqueza, ¿no? La semana pasada tuvimos en esta biblioteca un ciclo de música y ceguera, ¿no? Y entonces en un par de semanas más, 3-4 semanas más, vamos a tener un ciclo sobre bibliotecas y cultura sorda, ¿no? Pienso dos supuestas discapacidades que los sujetos que la viven no lo piensan en términos de una discapacidad, sino lo piensan en términos de explorar las posibilidades de ellos de ser plenamente. Y me parece que a partir de ahí entramos en un terreno extraordinariamente delicado cuando estamos hablando de manipular el genoma humano, ¿no? ¿Qué diablos nosotros sabemos de qué significa
la vida para una persona con síndrome de Down, para una persona que nace ciega, para una persona que nace sorda. En mi experiencia cotidiana con personas ciegas, sordas o con síndrome de Down, ellas son personas que se viven totalmente, y una de estas niñas decía hace 8 días en esta biblioteca: yo soy una niña feliz, ¿no? Se lo comentaba a una persona que se había convertido ciega, una niña ciega de nacimiento, y yo decía, bueno, a ver, ¿quién es capaz de decidir que esto es mejor o es peor, ¿no? Y me interesa un poco entrar en ese terreno de lo ético como una norma biológica, como un recurso biológico de adaptación, y también entrar en el terreno que supone la definición de qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es en términos de evolución y en términos de habitar el mundo complejo que vivimos, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente has vuelto a incidir mucho en la riqueza de la diversidad. Yo creo que es algo que... No. ¿Se escucha? Sí. Es algo que debemos de reivindicar, y yo creo que a través, conectando la ética con las ciencias, la biología, la medicina, tener una manera de controlar que todos estos procesos y todas estas técnicas de las que disponemos ahora pues sean utilizadas por el bien de la humanidad en su conjunto, ¿no? Y que no haya disminución de toda esa gran riqueza que tenemos, porque como tú muy bien has dicho, no sabemos el mundo en el que vamos a vivir, no sabemos la gente que es diversa como de felices en la vida que le ha tocado vivir. Lo que decía antes, vidas diversas, diversas vidas todas, y todas pueden ser tan valiosas. Entonces, también veo que por poner un ejemplo que he mencionado de pasada, vemos y simplificando, incidiendo en temas de diversidad, las multinacionales que venden las semillas en el momento actual, y que además es la única vía a veces de adquirir semillas, está produciendo un conjunto de problemas que muchas veces no se ven, pero siempre son el mismo tipo de cultivos lo que ha determinado cuál es el ecosistema circundante, cuáles van a ser los insectos que van a estar en ese ecosistema, con claras desventajas en muchos casos. Yo creo que todo eso nos tiene que hacer pensar que tenemos que reivindicar por todos los medios y controlar mediante los organismos que se ocupan de todo esto, mediante la correcta aplicación de la ética en conjunción con las ciencias experimentales, que no vayamos a un mundo como el que a veces se dibuja si no hubiera control sobre las capacidades tecnológicas que hay. Es un territorio extraordinariamente complejo. Hace poco revisaba en términos demográficos lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Hace 40, 50 mil años la población mundial era escasos millones, hoy somos 7 mil millones de personas en el mundo. Hace un siglo el promedio de edad de la población y la expectativa de vida era un siglo, 35 años, hoy es más de 70, y la mancha humana es realmente, vivimos, hace un siglo eran 1.000 millones de personas, hoy somos 7.000 millones de personas. Es claro que esto es complicado, por decirlo de alguna forma. Y es claro también que en una cultura
que valora la extensión de la vida y al mismo tiempo supone la concentración de la riqueza, el confort, la huida de la muerte. Es claro que hay tensiones prácticamente imposibles de solucionar, ¿no? Es decir, cuánto puede crecer más la humanidad, cuánto puede crecer la expectativa de vida, y pensar en el bien común quizás me parece una cuestión un poco ingenua. Digo, creo que parte de los grandes problemas, y te lo digo a ti como universitaria, es que estas investigaciones, la propia investigación del genoma humano, se realizan ya no solo dentro de las universidades, sino en laboratorios de compañías, subrayo compañías, ni siquiera gobiernos, compañías particulares que no responden pues exactamente a criterios del bien común, sino del beneficio particular de algunas personas, ¿no? Me parece que estamos, te lo digo un poco recordando que estamos celebrando pues el aniversario de la Universidad de Salamanca, que estamos un poco en una biblioteca que procura también el bien común, y que estamos entrando en una época en donde el debate biológico tiene fuertemente características pecuniarias, ¿no? La búsqueda de un mayor enriquecimiento y de una mayor concentración de la riqueza. Esto, curiosamente, no sé si sabéis que cuando se puso en marcha toda la tecnología de recombinación genética, el DNA recombinante, en el 1970, y no me acuerdo exactamente el año, hubo en California, en Asilomar, una conferencia como lo que está viendo ahora, para poner freno al uso de la tecnología del DNA recombinante como para producir modificaciones en los seres humanos. Y eso se respetó hasta que hay un artículo que he leído que pone de Asilomar a Wall Street, o sea, de la conferencia, del consenso al que se llegó en Asilomar sobre el uso racional y con criterios éticos de toda esta tecnología, a cuando las compañías biotecnológicas se dieron cuenta de que había millones de dólares en esta tecnología, y ya ahí se eliminaron todas las restricciones. En el momento actual estamos ante una tecnología, la que he mencionado, todavía mucho más potente, y el debate, o sea, lo que podemos plantearnos es lo mismo. Ha habido, y de hecho hay regulación, pienso diferente en diferentes países, pero hay un consenso publicado, incluso de los propios investigadores que han desarrollado esta técnica, de que hay que utilizarla con mesura y con criterios éticos y de evitar atentados contra muchas cosas, entre ellos la biodiversidad, el hacer que lleguemos a poblaciones donde haya además mucha más disparidad entre los que pueden y los que no pueden. Pero evidentemente está el problema de cuándo van a entrar las compañías biotecnológicas y si vamos a poder poner ahí freno a lo que consideramos que es preservar el bien común. Preservar el bien común y preservar la vida, que tampoco es tan claro. Digo, un amigo decía, las cucarachas, me hablaba de nadie sabe cómo va a ser la tercera guerra mundial, con qué armas, pero la cuarta sí, ¿no? Y la cuarta va a ser con piedras. Y de ahí también se podía colegir la evolución de las especies. Probablemente durante algunos años veamos, o dentro de algunos años veamos, algunas superhombres que son resistentes pues al SIDA y que miden 1,85 o 2,30 y que son muy fuertes, o mujeres X, ¿no? Y que pueden vivir 200 años,
pero seguramente están más capacitados para vivir, y esto es contrario a la evolución de las especies, o para sobrevivir a este ciclo evolutorio, pues muchos de los microorganismos que hoy consideramos, digamos, es una visión pesimista. Por eso me atrae mucho tu acercamiento a la ética como desde el pensamiento de la biología, como una herramienta para la adaptación al entorno y mirar a la ética desde la biología. ¿Quieres decir algo? Bueno, pues este es un espacio como para dialogar, entonces si quiere alguno de ustedes hacer alguna pregunta, algún comentario, pues le cedemos el micrófono. Bueno, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por tan hermosa exposición. Yo soy tanatóloga, he estado enfrentada durante muchos años, enfermera, con discapacidades, con enfermedades, VIH, los inicios en México y el rechazo de la sociedad. El gran depredador de este mundo es el hombre, ¿sí? Y en la visión biologista no podemos cazar, o que deberíamos de hacerlo por el bien común, como decían, es el humanismo, ¿sí? Tomar dentro de la bioética viene un principio de beneficio, que en este caso, ante los adelantos de las ciencias en los últimos 60 años, tenemos toda la tecnología para poder atacar el cáncer o determinadas enfermedades, nos hemos olvidado que el ser humano somos altamente discapacitados, en cualquier momento de la vida. Nosotros no podemos elegir, ¿sí? Es el principio de incertidumbre. Los cambios que vienen no se van a ver en una o en 2 generaciones, sino jamás, y no sabemos lo que podemos destruir. Sin embargo, somos un todo social, político, de cuestión económica, carrera económica, de poderes. Desgraciadamente, los países más afectados, los que tienen menos conocimiento, son los cobayas humanas del mundo entero, ¿no? Se sabe de esas grandes transnacionales que buscan en países menos, que tienen menos recursos sociales, económicos y de conocimiento, experimentar en ellos. Se sabe de poblaciones que se diezman, en nuestro país se ha hecho, ¿sí? Entonces los que queremos que son diferentes, son menos, no es cierto, viven a veces mucho mejor. En el camino de la vida buscamos la felicidad, pero la felicidad la llevamos dentro, no es en cuestión a la perfección física. Buscamos la perfección física, pero ¿qué es la perfección? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo normal para cada sociedad y para cada sistema de creencias? Entonces, pues más que nada es hacer conciencia que las ciencias y las humanidades pueden llevar muy bien de la mano. El problema es la carrera del poder, por el poder. Y pues muchas gracias nuevamente por esta hermosa plática y esperemos tomar conciencia y llevar esto a otras áreas para trabajar. Solo decir que creo que evidentemente coincido con su análisis, pero que afortunadamente yo creo que dentro de todo lo que ha mencionado, los avances de la ciencia están permitiendo que la vida sea más fácil y la salud sea más garantizable, y los tratamientos desgraciadamente no llegan a todos, pero haya más tratamientos disponibles, con lo cual digamos que el sufrimiento por enfermedades puede ser menor, y ahí sí que en eso sí que debemos incidir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. María, yo me quedo pensando acerca de esto. La eugenesia es un tema que luego tratamos en la universidad con mis compañeros. Yo estudio la maestría en ciencias económicas, pero son temas que me interesan. Me interesa la revista American Scientific, Nature Scientific, también son muy buenos. Y entrando un poco al debate, yo creo que bioética, no. O sea, avanza la tecnología y no respeta luego las reglas, no respeto. Yo me voy a los profits, a lo que me interesa. Hoy en día grandes empresas se encargan. Yo no quiero avanzar tecnológicamente, sino quiero que me reporte un beneficio. Y en cuestión de ese beneficio, un sector, 2 sectores se benefician de estas creaciones, innovaciones tecnológicas. Ahorita nos ponemos a pensar, llevamos 7.500 millones, billones de personas en el planeta Tierra.
de las cuales, ¿cuántos tendrían acceso realmente a las modificaciones genéticas? Y si estaríamos realmente implantando no solamente una brecha de desigualdad en cuanto a recursos, sino en cuanto a capacidades, que eso ya te da mucho que pensar. Imaginemos un niño de África que nace en unas capacidades y unas condiciones iniciales totalmente desfavorables, versus un niño del primer mundo, no sé, llámese Suecia, Inglaterra, que aparte de tener las condiciones iniciales mucho mejor económicamente y los recursos, tiene capacidades físicas e incluso intelectuales. En este momento me hace recordar al mundo feliz de Aldous Huxley. Alfa más, alfa menos, beta esto, y podría ser el futuro, y yo creo que vamos para allá. Hay veces que tengo filósofos, bueno, amigos filósofos transhumanistas, me dicen, es que vamos a de hecho, ya no te das cuenta que la innovación tecnológica creció exponencialmente y ya estamos ahí, en el transhumanismo. Me pongo a pensar, bueno, sí, el fin es el poshumanismo. Quitarnos todo esto y decir, hemos llegado aquí, pero nada más unos cuantos. Los demás están para servir, no precisamente para colaborar o que nos sirvan. No todos podemos llegar. Es la teoría también de ejercer el poder de Michel Foucault, que dice, no, unos tienen que ejercer el poder y otros tienen que estar obedeciendo. Entonces me pongo a pensar, digo, a lo mejor el futuro ya nos alcanzó. Yo digo, ahorita miro a todos aquí la diversidad que tenemos, colores de piel, color de cabello, el pensamiento. No sé si precisamente la modificación genética podría incluir en algo más, que sería la homogenización del pensamiento. De todos pensar de alguna forma igual. Eso me pone luego la piel, mira. Y si debiera acertar el caso, ahorita veo en Estados Unidos un tipo como presidente de la nación, el cual era encantado de que todos fueran güeros, ojo azul, tipo blancos, supremacistas. Eso da miedo. Y eso realmente da mucho miedo. Yo me quedo pensando que inevitablemente vamos para allá. Un modelo que presentó American Scientific es que dentro de 80 a 90 años, un modelo muy bueno, la mayoría de los seres humanos ya no van a ser como le llamamos ahorita normal, no, sino ya van a ser en incubadoras. Y yo me quedé con estas cuates, sí están muy cañones, ¿no? Pero yo me lo pongo a analizar y ahorita con tu plática, que lo he escuchado totalmente, digo, wow, ya no va a tocar ver, que es lo bueno. No, que es lo bueno. Y como dijo la compañera que acaba de hablar un momento, es cierto, homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre y nos vamos a comer, yo creo. Gracias, muy amable. Gracias. Es curioso cómo un pensamiento y una ciencia que en principio tiene su génesis, vuelvo, digamos, a la idea de generar el progreso para la humanidad, todo esto, en realidad lo que nos trae a la cabeza, al menos a muchos de los que leemos y escuchamos sobre esto, son más bien distopías que utopías, ¿no? Yo pienso de una forma, digamos, paradojal probablemente, que de alguna forma, incluso en términos económicos, algunos espacios en donde pobres hoy se consideran como los reservorios de la diversidad, ¿no? Es decir, hay lugares en donde se practica una agricultura intensiva y entonces, pero nunca se sabe qué es lo que va a pasar, porque vuelvo a la idea de que creemos que controlamos, pero es imposible controlar, es tan complejo y puede pasar cualquier cosa. Tengo una visión básicamente, lo único que podría considerar como utópica es la reivindicación del valor de muchas de las cosas que en este momento dentro de la eugenesia consideraríamos como elementos a eliminar, ¿no? Es decir, estas mujeres de África que son inmunes al SIDA, ¿no? No es curioso, no deja de ser curioso que sea en África un lugar en donde está muriendo mucha gente, el lugar, digamos, con menos evolucionado del planeta,
en donde una de las plagas o de las epidemias más modernas se esté dando como la resistencia natural, ¿no? Igual podría pasar con pues, los reservorios de la agricultura diversa que pasa pues en muchos de los países pobres. Pero a mí la verdad lo que más me aterra de todas estas cosas es la idea tan ingenua de que se puede controlar la investigación, ¿no? Es decir, el propio Nobel, por ejemplo, ¿no? Cuando descubre el poder de las armas letales que él facilitó, piensa que eso va a ser tan aterrador que va a generar un movimiento en contra y crea después los premios Nobel y el premio Nobel de la Paz, y eso ya pasó pues mucho tiempo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con que no hay que tener una visión ingenua, es muy difícil poner, y lo he dicho antes, poner puertas al campo, es muy difícil controlarlo. Lo que pasa es que yo creo que hay cuestiones que son tan complejas y tienen unas repercusiones para la humanidad en su conjunto tan inquietantes que estos elementos de control, incluso por los propios generadores de ese conocimiento, luego vendrán las industrias de Wall Street y las cosas a lo mejor se descontrolarán en cierto sentido, pero sí que te cabe una regulación ética y unos controles por diferentes organismos y en todos los países para que no todo sea posible. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario, una pregunta? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias, María Dolores, por la charla. Muchísimas gracias a la Universidad de Salamanca. Yo sí pienso que la diversidad cultural, la diversidad biológica, la biodiversidad, es algo que hay que celebrar. Por eso en esta biblioteca pues lo hacemos cotidianamente y también eso supone una actitud de reconocimiento del otro como alguien valioso, aunque piense o porque piensa diferente de nosotros y porque es diferente de nosotros, ¿no? En ese sentido pues te agradezco muchísimo que hayas traído acá un tema que es extraordinariamente complejo y que nos pone, digamos, en una de las fronteras entre las ciencias y las humanidades, que nuevamente pues es una frontera arbitraria y que nos da también una dimensión política de la importancia del conocimiento y de la investigación y de la importancia de no separarnos de la idea del bienestar, hablando de la tanatología. Yo sí pienso que el reconocimiento de la muerte es algo profundamente civilizatorio y escapar de la muerte es algo que generalmente es ilusorio y conlleva muchos desastres. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dentro de un mes seguiremos con este ciclo y bienvenidos a esta biblioteca. Gracias.